Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. Antes de que Julio le haga una propuesta a Mateo, yo quería dar pues una opinión, tratar de poner en palabras la sensación que tuve cuando lo leí. Lo leí con mucho agrado. A mí me gusta mucho la palabra de Mateo. Me parece que tiene ese gran encanto de crear atmósferas y es muy preciso en eso. Pero me suscitó varias inquietudes. Una, yo estudié en un colegio religioso, en el Colegio San José de los Hermanos Cristianos. Cuando había hermanos cristianos, creo que ellos han desaparecido. Y los hermanos cristianos en general eran reclutados en los pueblos, diferente de los jesuitas, que eran reclutados en las ciudades. San Ignacio y San José eran más o menos rivales por muchas cosas, porque los jesuitas y los hermanos cristianos pues tenían orígenes diferentes. Los jesuitas eran, sí, de la Salle. Los jesuitas siempre han sido intelectuales, han sido muy formados y digamos de alguna manera provenientes de clases pudientes. En cambio, los hermanos cristianos eran reclutados en pueblos y como cuando podía llegar el ejército a reclutar y se iban para el ejército, o podían llegar los hermanos cristianos a reclutar y se iban para el colegio de los hermanos. Entonces, tenían pues costumbres pueblerinas, pero aparecían como, qué bueno que Mateo estudió también con los lasallistas, pero aparentaban ser como seres divinos, como seres ungidos. Entonces, cuando yo estudiaba, había muchos hermanos y en el cuarto piso del colegio, que era un colegio muy grande, tenían las habitaciones. Y yo no sé por qué razón, en alguna ocasión, yo fui a ese territorio prohibido que nunca podía entrar a nadie. Yo fui con un amigo y tenía un miedo por varias razones. Uno, yo recuerdo mucho el olor de esos, sobre todo los más viejos, olían el aliento de la boca era como de rata. Pues, olían muy mal. Eh, y, y, y yo los tenía como, sí, como seres divinos y que no tenían nada que ver con la realidad. No sé por qué diablos, creo que era a reclamar algo que le tenían a un compañero, el compañero me dijo que lo acompañara. Bueno, no recuerdo, pero en todo caso fue un recorrido lleno de tensiones, pero yo no iba a robar ni nada, bastaba con que entrara a un territorio prohibido y ya eso me producía una tensión. Si yo veo algo que dijo Blanca, me parece que interpreta lo que quiero decir, y es que hay dos historias, una oculta y otra que está más explícita, y la oculta parece que es la intención de Mateo, porque la oculta es, digamos, la naturaleza humana de ese cura. Eh, pero entonces me parece que hay que construirla, hay que construir cómo son esos niños o qué sienten en relación con esa divinidad o con ese carácter divino del cura, que poco a poco se les va, con cada cosa que tocan, con la biblioteca, con las carpetas, por esas razones que miran esas cosas, porque están atraídos también por ese misterio del aura que tiene el cura. El narrador tiene todo el derecho a fijarse. Yo no sé si los niños buscan en las ollas, pero por lo menos el narrador sí ve qué hay en la olla. El narrador sí ve que el baño está sucio. Tengo una pregunta para Mateo ahorita y es,
que la palabra truño ya significa mierda y truño de mierda me parece un pleonasmo. Yo creo que bastaría con decir un truño o alguna otra cosa, pues. Mm, es como la necesidad de que el lector entienda que esos niños están entrando en un territorio prohibido y eso es lo que los lleva a, pues porque piensan que el cura pues, es el representante de Dios. Cuando uno entra a la casa cural, cuando un cuento está en este ambiente, de todas maneras hay cierta realidad religiosa, hay cierta educación religiosa y hay unas costumbres. Y estos niños están entrando ahí y están violando como ese secreto. Pero me encanta que estén buscando que la verdadera motivación no es saber si el cura es de verdad un hombre o no, sino que van es por una pelota. Y en ese transcurso descubren lo que, pues, o sea, se dan cuenta que el niño Dios no existe, algo así. Y eso me parece maravilloso. Entonces, yo, la sugerencia que le hago a Mateo es tratar de construir un poco más esa reverencia hacia lo sagrado, hacia lo sacro, para que se entienda más claramente porque al final se decepciona, porque lo ve, no se decepciona, no, sino que aterriza. Y otra observación más de técnica es que los dos niños, a mí al principio me dio mucho trabajo, pues no entendía quién era Valentín y quién era Manuel, no bastaba el nombre. Creo que el bullying que le hace el uno al otro se justifica más cuando uno es mucho mayor que el otro. Y yo creo que deberías construirlo un poquitico menos parejos, porque al principio parecen iguales. Solamente al final vemos que el más astuto es Valentín y que el otro es Manuel. Pero, pero quisiera pues que hubiera como algún rasgo que te permitiera ir contando lo que les pasa, pero a través de esos rasgos, no tanto por el nombre, porque Valentín y Manuel para uno son casi el mismo. Solamente cuando uno sabe que Valentín es más grande y Manuel es más chiquito, ya uno entiende, o que uno es gordito y el otro es más flaco, no sé, ya uno entiende. Este cuento me hizo pensar mucho también en el de Gustavo, que nos presentó hace un tiempo, de los niños que uno de ellos se va con otro más astuto a robarse la custodia, pasan del claustro que hoy es de Confama, ahí en San Ignacio, y se meten a la iglesia por un huequito y queda atrapado uno de ellos, inclusive accidentalmente se acuchilla, que es una cosa también, pues, como para volver a pensar en ese cuento. En general, Mateo, me gusta mucho, ratifico la forma como construyes, me parece que hay una cierta destreza ya ahí y, y que lo que hay que hacer son ajustes técnicos. Pero la única recomendación, digamos, de fondo que hago es construir más la sacralidad. No sé si Julio quiere dar la opinión que tenía que decir al final. Juan, Adelante. es más o menos parecido a eso, pero en vista de que la materialidad del cura se manifiesta en el hecho de que convive con una mujer ahí en la casa, entonces creo que se podría construir, y esa es pues la propuesta que yo digo que quiero hacerle a Mateo, de que los niños encuentren en su camino de buscar la pelota, encuentren algunas cosas de mujer tiradas por la casa, ¿cierto? Una falda, qué sé yo, unos brasieres, unos aretes, que van encontrando y que le van dando al lector pistas de que ahí los niños se van a encontrar con una cosa que no solamente es la pelota. Entonces es en ese sentido de venir construyendo desde el principio de la historia esos elementos para que al final el lector no se sorprenda, porque es que el asunto de que ellos ven la mujer en la cama del cura ocurre ya en el 70% de la historia. Entonces es abrupto ese conocimiento que el lector va teniendo de la situación. Yo digo que entonces en ese sentido es la propuesta de construir
elementos, pistas desde el principio que le vayan dando sustentación a, esa, a ese llamamiento del cura como un hombre cualquiera. Esa es como mi propuesta para Mateo. Ok, listo. Mateo, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por los comentarios de todos. Qué pena. Es que estoy en la calle, pues los estoy escuchando atentamente, pero estoy caminando, entonces si escuchan ruidos de carros y eso, me perdonan. Bueno, no. Okay. Bueno, me voy a referir como a los comentarios más repetidos, que es la cuestión del lenguaje y de los diálogos. Habrá que revisarlo, por supuesto, habrá que revisarlo. A mí, lo que yo buscaba era, digamos, si bien se trataban de niños, no infantilizarlos. Es decir, los niños también son avispados para hablar con esos retruques y sobre todo entre ellos tienen como un lenguaje que si uno lo escucha de afuera a veces ni lo entiende porque son como códigos en común de un grupito de amigos. Bueno, todas esas cosas fue lo que yo quise como reflejar ahí en esos diálogos, pero entiendo si a alguno le pudo haber parecido inverosímil, porque pueden ser, es decir, al no ubicar la edad de los niños, se hace difícil también ubicarlo dentro de un lenguaje en particular, entonces voy a poner más atención en eso, pues en la corrección y voy a tratar de ajustarlo. Igual con el lenguaje que me dicen del narrador. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con lo del punto de vista. El punto de vista todo el tiempo está pegado a Valentín. Nunca se pega el padre, nunca se pega. Solo hay, creo que un párrafo donde cambia Manuel, pero se entiende, pues, o sea, no, para mí no hay una confusión en el punto de vista. Me parece que es algo que está bien manejado en este cuento, por lo menos. ¿Qué más dijeron? Bueno, sobre la recomendación de Juan de construir mejor como la sacralidad o lo sagrado o esa revelación que ellos van teniendo a medida que avanzan por esa casa con la verdadera condición del sacerdote, de un tipo cualquiera. Me parece que es una muy buena recomendación y también la voy a aplicar. Lo de otra cosa que mencionaron mucho es por qué buscan en ciertos lugares donde se supondría que no habría una pelota, ¿cierto? Cuando yo lo subo a esos escaparates, yo no quiero que, por supuesto, que busquen una pelota dentro de una carpeta. Ellos se suben a esos escaparates para buscar la pelota en el mismo escaparate, detrás de los documentos o puesta arriba de las carpetas, etcétera. Lo que yo quise decir es que, bueno, ya que están ahí subidos, pues, como niños curiosos que son, que empiecen a esculcar, ¿cierto? Igual pasa cuando entran a la cocina. Yo no quise decir que abrieron las ollas para ver si ahí había una pelota, sino que simplemente es el narrador pintando la escena, ¿sí? Pero si eso no quedó claro, también lo voy a revisar. ¿Qué más dijeron? Bueno, hay detalles de estilo, por supuesto, como en todo texto. Uno nunca acaba de corregir. La última frase, esto lo dijo creo que Alex, que la última frase no está pegada a Valentín, sino al narrador. Creo que puede tener razón. Esa frase quizás no le corresponde a Valentín, sino al narrador. Y quizás puede ser como que se ven los hilos, pues, ¿cierto? Como la justificación de por qué haber puesto ese título. Entonces quizás también sería bueno mirar si eso se puede decir de otra forma que esté más pegada al punto de vista de Valentín. Bueno, y en cuanto a la verosimilitud del personaje del padre, a ver, es lo que dijeron algunos. Uno dentro de casa conoce poco a la gente y los curas son tipos normales, ¿cierto?
Yo también estudié en Colegio de La Salle y también trabajé en la Universidad Católica mucho tiempo. Me tocó ir a Santa Rosa a, a convivir con ellos en esas casas gigantes donde están todos juntos formándose y algunas habitaciones son pues la habitación normal de un tipo, que huele a pecueca, que la ropa es tirada en la silla al lado de la cama y esas cosas. Es decir, esa tal pulcritud que le damos a los sacerdotes es una construcción más de nosotros que vemos de afuera que lo que pasa adentro. Y más ahora que se han tratado como de que la Iglesia Católica, algunos pues, tratan de, ¿cómo decirlo? Como de modernizarse, no sé. Y ya hablan de sexo más libremente, y inclusive algunos sacerdotes se atreven a opinar del aborto, y el Papa ya dijo que le parecía bien que los gays se casaran por lo civil. O sea, la cosa ha cambiado hace mucho tiempo, pues ya ha venido cambiando, ¿cierto? Entonces, creo que la intención era mostrar no la pulcritud del sacerdote convencional, sino el contrario, que es un tipo normal detrás de eso. Bueno, no sé si se me quedó algo, o si quieren que comente algo más, no sé. No, yo creo que a mí me parece bien, Mateo, la forma como resumiste. No sé si alguien cree que se quedó algo por fuera. Creo que está bien. Bueno, les agradezco Y mucho. me alegra los que seas comentarios. lasallista, hombre, te compadezco, hombre, Mateo. Aquí Alex es otro, está cantando el himno de La Salle y todo. Colegio de La Salle tan querido. Colegio de La Salle tan querido, aquí me tienes hoy. Eso nunca se nos va a borrar de la cabeza, man. Pero él dice que aquí nos tienes hoy pagando la pensión. Pagando la pensión, sí. Bueno. Ay, qué risa. Listo, Mateo.